El título es Amor forjado en la cárcel. Amor forjado en cárcel. Mi tesis de partida, si quieres ir buscando Filipenses capítulo 3, es que necesitamos en la vida terrenal cárceles, experiencias de estrechez, de dificultad, de sufrimiento, para que se forje en nosotros el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Y voy a poner el ejemplo de 3, 4 hombres que estando en la cárcel, en ellos se forjó más y más el amor de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 y verso 7 es un texto de Pablo escrito en la cárcel, mientras que está en una prisión, tenía algo de libertad para escribir estas epístolas, para ser visitado, incluso para hablar del Evangelio a sus guardias. Pero está privado de libertad por razón de su fe y de su oficio, de su ministerio como predicador. Y leo en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 y verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mi otro título, mi subtítulo sería esta última frase: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay un océano de revelación en esta frase. Vamos al 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Pablo persigue? Podemos resumirlo en dos cosas. Conocer mejor a Cristo, dice que todo lo tiene por basura o por pérdida en vista de ese incomparable valor. Conocer mejor a Cristo de una forma personal y, en segundo lugar, llegar a ser semejante a Cristo. Participar del poder de su resurrección. Participar de la participación en sus padecimientos. Pero fijaos, esta expresión, llegando a ser semejante en su muerte. Paradójicamente, vosotros sabéis que en las 6 horas de la cruz, de Jesús en la cruz, 3 fueron con luz y 3 fueron en un eclipse, en tinieblas. De nuevo, paradójicamente, cuando Jesucristo, el sol de justicia, la luz del mundo, estaba apagándose porque estaba muriendo en la cruz y porque estaba tomando nuestro lugar. Sin embargo, si lo miras bien, cuando más Él brilla. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario hay una cima, hay una cumbre, un clímax
Es la cúspide del amor de Dios hecho hombre, Jesucristo. En ese momento, en la muerte, en la cruz, tened en cuenta que es Dios hecho hombre, soportando nuestra tortura, nuestra vergüenza, el castigo que merecíamos, la ira de Dios, el repudio, el oprobio, el rechazo, toda esa vergüenza, esa copa amarga. Todo eso lo está recibiendo y Él podía mandar, como dice en el Getsemaní, legiones que vinieran a librarle. Y también lo dijo frente a Pilatos. En un momento, en un pensamiento, Él mismo podía otra vez tomar su naturaleza de Dios, esa gloria de Dios, o mandar ángeles que vinieran a librarle. Sabemos que no fueron los clavos los que lo retuvieron, ni el poder del Sanedrín, ni el poder de Roma, sino que lo que lo retenía ahí era, en primer lugar, una obediencia perfecta. Así que en la cruz, Jesús es el hombre, el segundo Adán, el varón perfecto en obediencia. Porque está culminando su obra en la tierra. Está pagando la deuda nuestra. Está cumpliendo el plan de Dios. Todo lo que el Padre le manda, ahí se está culminando. Así que es el ejemplo supremo de obediencia. Pero por otra parte es el ejemplo supremo de servicio. De servicio. Porque con su sangre nos estaba lavando. Unas horas antes había lavado los pies a los discípulos con agua. Ahora con su sangre, es en su sangre donde tenemos el lavamiento, la purificación de nuestros pecados. Él está como el siervo sufriente. Entonces, es el ideal de siervo de Dios. Es el modelo también a la hora de conciliar sus palabras y sus hechos. Porque Él dijo que no venía a ser servido, sino a servir. Que no venía a quitar la vida a nadie, sino a dar su vida. Que Él venía a ser el Cordero. Lo dijo, pero ahí lo está viviendo. Él ahí está viviendo eso que dijo: amad a vuestros enemigos. Lo dijo. Ahora Él está poniendo la otra mejilla. Ahora Él lo está viviendo. Íntegro, coherente. Ejemplo de todo lo que predicó. Modelo para todos nosotros, el Maestro. O sea, cuando Pablo piensa, ¿en qué momento puedo yo parecerme a Jesús? Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque en su muerte es como que está el 100% de lo que es precioso delante de Dios. Uno que obedece, uno que sirve, uno que se entrega por amor, uno que toma nuestro lugar, el lugar de la esposa para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Uno que lo que predicó, amar a los enemigos, bendecir a los que le maldicen. El ejemplo también de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, no se deja provocar. Baja de la cruz si eres Dios. Médico, cúrate a ti mismo. Toda esa burla, todo ese desprecio horrible. Él no pierde su mansedumbre, no pierde su humildad. Cuando parece indefenso, qué poderoso es el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Si se te revela lo que Él es y por qué estaba allí, te vas a dar cuenta de que allí está el sol en plenitud, el pleno día, el máximo poder expresado en esa muerte en la cruz del Calvario. Pero hay unas palabras que se encuentran en el Evangelio de San Juan, no lo busques, que se encuentran también en el Evangelio de San Lucas, en Lucas 23, 33 y 34. ¿Me lo puedes proyectar, Ciara? En Lucas 23,
33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Él dice en la cruz esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, cuando le clavan la lanza, cuando le están lacerando, cuando le clavan esos tremendos, terribles clavos tan grandes como para fijar el cuerpo de un hombre a un madero, lo que brota de Jesús es sangre, sí, pero lo que brota de Jesús más que sangre es amor, perdón, misericordia, porque Él estaba lleno de amor, de perdón y de misericordia. En el momento de la presión, de la opresión, del quebrantamiento, del ser pisoteados como se pisa la uva en el lagar, sale aquello que en nosotros hay. De Jesús no sale un quejido, no sale una maldición, ni ira, ni odio, solo amor. Solo pensaba en ti, en mí y en los miles de millones de seres humanos por los que estaba muriendo. Y fijándose en aquellos que lo han llevado a ese punto de desfiguración, de estar como una llaga, todo él ensangrentado, y a esa injusticia como no ha habido otra en la tierra. Jesús lo que dice es, no saben lo que hacen. Es su ceguera, es su ignorancia. Están tomados por demonios. Es su condición caída. Padre, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. En fin, mirando todo esto, mirando ese momento del Calvario, del Gólgota, el apóstol dice, yo solo quiero una cosa, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Me gustaría tener ese amor, me gustaría tener esa obediencia, me gustaría tener ese carácter manso y humilde, me gustaría tener ese dominio propio, me gustaría tener ese perdón, esa misericordia, estar ya tan lleno del Espíritu Santo que aun cuando me están golpeando, aun cuando me están tratando injustamente, yo pueda decir, perdónalos. No saben lo que hacen. O sea, convertirme en intercesor de mis torturadores. ¿En qué cabeza cabe? Eso no es amor humano, eso es amor divino. Gloria a Cristo. Damos un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Yo ante esto me siento tan pequeño. Ahora, el que está escribiendo es mucho mayor que yo y también se siente pequeño. Y dice, no lo he alcanzado. No pretendo haberlo alcanzado, porque es un Everest. Es una cima demasiado alta. Me va a llevar toda la vida llegar allá arriba. No lo he alcanzado, pero quiero seguir conociendo a Jesús. Quiero seguir conociendo el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos. Quiero seguir llenándome de su amor, de su carácter, de su sabiduría, de su perdón, etc. Olvidando lo que queda atrás, sigo escalando porque me quiero parecer a Él. Ahora, en la cárcel, Pablo, para que veáis la talla de él, retrocedamos al capítulo 1, mira cómo ya mucho de Cristo está forjado en Pablo. Este mensaje se titula Amor forjado en cárcel, amor forjado en la cárcel. Ahora, Pablo en la cárcel, mira lo que dice. Versículo 12 de Filipenses 1.
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice en el 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Vaya ejemplo me da a mí, vaya ejemplo espero que te dé a ti también, que en cárcel él no magnifica su situación ni hace un drama de su estado. Estoy aquí injustamente, he perdido todo por Jesús, ni me he casado, ni he hecho una empresa, ni he podido viajar por el mundo, me he dado, ahora me privan de la libertad, estoy en la cárcel y los que deberían de darme gracias hasta están predicando a Cristo por envidia, para sacar provecho de que yo ya no estoy con las iglesias, intentan robarme a mis hijos espirituales, tener una cuota de protagonismo. Hasta, dice Pablo, no es tonto, Pablo sabía que había gente que hasta estaba predicando para causarle aflicción. O sea, a mí no me ha pasado nunca tal cosa, pero había un recelo tan grande. A mayor gracia de Dios, mayor son las pruebas. Cuanto más te usa el Señor, más golpes te llueven. Eso es así. Clavo que sobresale se lleva el martillazo. ¿O no? Pues Pablo está recibiendo martillazo. Pero mira cómo lo enfoca. En vez de estar en el centro y ser el protagonista de la película, se echa a un lado y comienza a pensar, ¿y esto? ¿Qué hay de bueno en esto? Es una buena pregunta siempre que estemos en una cárcel. Me refiero, espero que no sea en una cárcel real, física, pero hablando de una forma figurada. Siempre que estés en un brete, en un problema, en un apuro, en un momento de aflicción o de dificultad, ¿y qué hay de bueno en esto? ¿Para qué puede servir esto? A lo mejor mi enfermedad es para que le hable a alguien en el hospital, o para que el Señor me sane y pueda ser un testimonio, o para que yo mañana consuele a otros con lo que el Señor, el consuelo y la misericordia que ha tenido por mí, le lleve eso a otros. O sea, ya estás buscando la utilidad para otros. Y eso hace que de repente, porque cuando te concentras en ti, el diablo siempre quiere llevar tu atención a ti mismo. Como en el desierto a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, demuestra que eres el Hijo de Dios. O sea, piensa en quién eres, lo que los demás piensan de ti, qué dirá Dios de ti, tú, yo. El Espíritu Santo todo lo contrario. El Espíritu Santo dice, tío, no eres tan importante. Eres un siervo, lo importante es el Señor. Ya no vives tú, eres un vaso donde está el Espíritu del Señor. O sea, ya tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y si vives ahora aquí en la tierra, dice aquí Pablo también, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir no es Juan Carlos Parra. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Es otro enfoque de la vida, ¿o no? Entonces dice Pablo, a ver, ¿qué hay de bueno en esto? Bueno, estoy predicando a los de la guardia y al pretorio. ¿Qué más? Hay hermanos que están tomando mi ejemplo y adquieren valor para también ellos sufrir. ¿Qué más? Bueno, algunos están predicando bien, con buena motivación, pero otros incluso están predicando por competencia, por rivalidades, por hacerme daño. Pero yo no me voy a quejar, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. Y en última instancia están anunciando el nombre de Jesús. Pues me gozo en esto y me gozaré. Lejos de entristecerme, decido gozarme.
Esto es madurez. Para mí, un ejemplo de madurez. Pablo dice, si es mi empresa, pueden competir conmigo, pero si es la empresa de Cristo y yo su siervo, ¿nadie compite conmigo? Se quita del foco para poner en el foco el gran mandamiento, amar a los demás y amar a Dios. Y pone en el foco y dice Pablo, ¿y esto puede ser bueno para los demás? Sí. ¿Y esto puede ser bueno para Cristo? Sí. Pues me gozo y me regocijo. Y siempre que estemos en un momento de prueba, en una cárcel, algo se tiene que forjar en nosotros. Quizás morir a ese drama, a ese ser el centro de todo, creer que somos el protagonista de la película, estar un poco más muertos, pensar más en el propósito de Dios. Ya no vivo para mí, vivo para un propósito más alto, algo que es más importante que yo, no me lo voy a tomar todo personal. Y Pablo escribe aquí, dice en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, le dice a los filipenses, gozaos en el Señor. O sea, yo he tomado una decisión y os aseguro que estar aquí no es un hotel 5 estrellas. Pero he tomado una decisión, me gozo. Tengo un Dios en el que me puedo gozar, que está conmigo en medio de mi cárcel, en medio de mi prueba. Me gozo. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjate, no es gozarse por gozarse, es gozarse en el Señor. Y en el Señor hay una posibilidad de gozarse en cualquier situación. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Y un poquito más adelante, en el capítulo 4 y versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Pablo podía decir estas palabras porque él lo estaba viviendo. Él dice, yo me gozo, me regocijo, es que decido alegrarme en el Señor. Y si yo lo puedo hacer, vosotros también lo podéis hacer. Y es como que nos lo dice a nosotros, que somos hijos espirituales, unas pocas generaciones después. Nos dice Pablo, gente de los últimos días, de Murcia, España, si yo me pude gozar, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os lo diré, regocijaos. Ahora sí, dar un aplauso a Cristo, aleluya. Luego veo aquí un hombre que ha escalado, no en la carrera del éxito o de hacerse un nombre grande o de tener nada llamativo. Ha escalado en madurez, ha escalado en amor, ha escalado en el menguar y que Cristo crezca. Sin embargo, cuando piensa en su tesoro, dice, para mí el tesoro es conocer a Cristo y todo lo demás para mí es basura. Que usa la palabra allí estiércol literal. Estiércol, basura. Para mí, en comparación con la riqueza de conocer a Cristo, todo lo demás no tiene valor. Pero si hay algo que yo persigo y en mi meta es llegar a ser como Él en su muerte. Y me falta tanto que no pretendo haberlo ya alcanzado. Y vamos a dejar a Pablo en este punto. Y vámonos a otro hombre en la cárcel. Hechos capítulo 6. ¿Tengo todavía tu atención? Versículo 8. Esteban. Hechos 6, 8. Y Esteban, perdón, os espero, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es una cárcel en un sentido, no está en la cárcel literal entre grilletes o entre barrotes, pero ya está apresado, está capturado y en un juicio. Entonces, 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, esa sabiduría y ese poder no envanecieron a Esteban. En Esteban se veía a Cristo, la gloria de Cristo. Capítulo 7 ahora, versículo 54. Decir que ser un hombre lleno del Espíritu Santo y ser de Cristo no es ser un diplomático, llamar a las cosas de forma políticamente correcta. Esteban, no lo hemos leído, pero a ese concilio les predica un mensaje bien fuerte, donde le está diciendo en definitiva, sois hijos de todos aquellos de Israel, duros de cerviz, que persiguieron a los profetas, y vosotros estáis haciendo lo mismo en estos tiempos. Son una palabra de confrontación, pero no lleno de ira. Ahora lo vamos a ver. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, los llevó a un punto de que estaban histéricos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Wow. A veces, lo digo por mi persona, o sea, mi experiencia, a veces las grandes revelaciones de Dios han sido en los peores tiempos. Han sido en los momentos más oscuros cuando me iluminó quizás una palabra, o en los momentos de angustia cuando comprobé la ternura de sus brazos. En los momentos que puedo denominar de angustia, estrechez de cárcel, he comprobado una libertad en el espíritu. Y por eso, otra vez vuelvo a la idea del principio. Amor forjado en cárcel. Él sabe que para que Cristo se forme en nosotros, debemos seguir al Maestro en sus huellas. Y seguir al Maestro en sus huellas es un camino donde vamos a recibir oprobio y críticas y que nos traten. O sea, si al olivo verde le hicieron todo esto, ¿cuánto más a la rama seca? Si eres hijo de Dios, ninguno que quiera vivir piadosamente va a dejar de ser perseguido. Si eres hijo de Dios, también vas a encontrar que sin causa te odian y rechinan los dientes y dicen, no sé por qué les caigo mal, ¿qué les habré hecho? No te hagas odioso, no suscites envidias por tener una personalidad pedante, ¿verdad? Que algunos también, eso pues es una herencia y ahí es bueno que alguien te diga, tío, cállate un poco, ¿no? O no presumas de todo lo que sabes, mujer. O no andes por ahí dando con la Biblia a todo el mundo. ¿Quién te ha puesto de juez? Pues escuchar esas cosas a veces nos ponen a nosotros en nuestro lugar. Pero a veces no dices tú, ¿qué he hecho yo? Pues si nada más que he hecho a esta persona bien. O no he hecho nada contra esta persona. Y noto un rechazo, pues te digo que seguir a Jesús, por eso dijo, toma la cruz. Y seguir a Jesús tiene esto. Nos tenemos que hacer duros, fuertes y entender que es el fondo y la forma, las dos caras de la moneda. Hay poder de la resurrección, pero también participación de los padecimientos. Una cosa no se separa de la otra. No hay resurrección sin muerte. No hay tal cosa como servir a Dios sin padecimiento o ser discípulo de Cristo sin rechazo. Que se lo preguntemos a Pablo y a Esteban. Si no puede decir, aleluya, di madre mía. Entonces, 57, creo que no he leído el 56. Y dijo, he aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. Estas palabras le costaron la vida. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amor forjado en cárcel. Cuando apedrean a Esteban, lo que sale no es queja, lamento, odio, violencia, sino que lo que sale de Esteban es Cristo. Lo que sale de Esteban es el mismo espíritu de Cristo, amor, perdón. En este caso, palabras tan parecidas: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, le entrega el espíritu. Cuando están siendo apedreados, golpeados por las piedras y ya cae de rodillas porque no se puede tener en pie, le entrega su espíritu. Ya no es Esteban, ahora es el espíritu de Cristo el que está hablando por Esteban. Qué intercambio maravilloso. Yo le pido al Señor que cada vez sea menos yo y más Él a través mío. Amén. Y dice lo mismo que Jesús en la cruz: no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo. No saben lo que hacen. No se lo tomes en cuenta. Porque Esteban veía más allá, veía la ceguera, veía la ignorancia, veía los demonios que estaban llenos de furia atacando el nombre de Jesús. No les tomes en cuenta. No se fue pidiendo venganza, se fue pidiendo misericordia. Llegó a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Claro, probablemente nos vamos a morir no apedreados, ni decapitados, ni crucificados. Pero ¿qué tal si en esta carrera que es la fe, que es seguir a Jesús, decimos como Pablo, olvidando lo que queda atrás: sigo, prosigo, quiero ir de gloria en gloria y llenarme y ser cada vez más como Jesús? Amén. Bueno, pues para que el Señor logre este espíritu superior, hemos de pasar circunstancias adversas, oscuras. Y ahí donde más va a brillar el Señor en nosotros. Entonces, ahora quiero que vayamos a la última epístola de Pablo, que está en segunda de Timoteo 4, sus palabras de despedida. Vamos a ver si Pablo lo ha logrado o no lo ha logrado. Vamos a analizar juntos. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Os acordáis que dijo: no he llegado, pero sigo? Quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pues aquí está a puntito de morir, de ser decapitado Pablo. Segunda de Timoteo 4:6. Muy bien. Lo proyectamos también y os doy el tiempo de llegar ahí. ¿Sí? ¿Estáis? Segunda de Timoteo 4:6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo ve su muerte como una ofrenda de libación, como un sacrificio. 9. Procura venir pronto a verme. 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo.
Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que Pablo en este momento de cárcel, también está en la cárcel, pero no en la cárcel, no es tan amable como la de Filipos, está en la cárcel previa a morir ya, a acabar su carrera ya? ¿Pensáis que Pablo está llegando a ser semejante a Esteban, semejante a Jesús? ¿O creéis que no? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis dudas? ¿Lo tenéis claro? Janet, ¿tú lo tienes claro? ¿Tú crees que sí? Muy bien. ¿Qué piensas, Elizabeth? ¿Tienes dudas? Vale, está bien, no pasa nada. ¿Y Sergio? ¿Qué piensa Sergio? ¿Tú lo ves ahí? Muy bien. Marco, ¿tú qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué, Timoteo? Que nos... Ahí está. Fijaos que esto es así, esto yo me voy mentalizando, yo digo, ya son unos años sirviendo a Cristo, esto es así, o sea, esto, ¿cuándo va a parar esto? Esto no va a parar nunca. Pablo era un tío estupendo y un gran siervo de Dios que dio su vida por amor a los demás, un padre de verdad. Pero en Corinto negaban su apostolado, en este caso Demas le abandonó, amando más el mundo presente. En su defensa, que tendría que estar rodeado, ¿no?, de sus discípulos, pero era estar al lado de Pablo, probablemente era morir con Pablo, ¿no? Entonces dijeron, Pablo, oramos por ti. Dice en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero tú no ves a Pablo decir, Señor, tómaselo en cuenta. Sino que dice, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Qué fluye en este momento de presión? Amor, perdón, misericordia. Y dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor me dio fuerzas para cumplir, para terminar de predicar el Evangelio a Nerón y a todos los que me rodearon, los gentiles oyeron. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fui librado, Pablo, si estás en la cárcel? No entiendo esto bien. ¿Cómo que librado de la boca del león? Porque, ¿sabes? El fracaso hubiese sido perder la fe, perder el amor, perder la alabanza. El león hubiese devorado a Pablo si Pablo sucumbe ante esa queja y esas tinieblas. El león no era Nerón, porque Dios es más grande que todo hombre, que todo rey, que toda cárcel y que todo problema. Y dice en el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea, Pablo entendía, como todos los cristianos de este tiempo y toda la iglesia perseguida de todos los tiempos, que el morir en estas condiciones no es una derrota, es gloria, es triunfo. El fracaso es negar la fe, el fracaso es perder el Espíritu de Cristo. Me libró, aleluya, me mantuve fiel. No albergué en mi corazón venganza, odio, violencia. Di testimonio, la buena profesión, como Cristo lo hizo delante de Pilatos, yo delante de Nerón.
amor forjado en cárcel. Por eso Pablo escribe en Corintios, me gozo en mis debilidades, en mis aflicciones, en enfermedades, en afrentas, en todo eso, porque en todo eso, la gracia de Dios. Cuando soy débil, soy fuerte. Ahora hay algo aquí, sin embargo, que nos trae un poco de duda, y es lo que dice de este Alejandro, ¿no? ¿Qué patinó aquí, Pablo? ¿Te das para pensar, Alejandro? El calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, es duro esto que dice Pablo, ¿eh? Como que contrasta con el amor, parece que contrasta con el amor, ¿no? Sin embargo, hay que conocer un poco la historia. Alejandro, ¿dónde empieza la historia de Alejandro? ¿Sabías que el nombre Alejandro significa defensor, auxiliador y ayudador del hombre? Pues este era todo lo contrario, opositor, acusador y un gran problema. Le dice Pablo a Timoteo, cuídate de él. La historia de Alejandro probablemente comienza en Hechos 19, donde un Alejandro en Éfeso sale, calderero o orfebre, cuando el tumulto de Diana de los Efesios intenta defender a Pablo y a los cristianos de Éfeso, el mismo judío también, y comienza a hablar, a lo mejor por ser del mismo oficio respetan sus palabras, pero luego se dan cuenta que es judío y lo callan, o sea que es un cristiano. Ahora, vemos que en algún punto pierde el norte Alejandro, y de ser un discípulo de Pablo, que incluso está allí dando la cara en un momento de persecución, dice en 1 Timoteo 1:20, ¿me lo proyectas, Ciara? 1 Timoteo 1:20, dice el apóstol Pablo acerca de él. Vamos a leer en el 19, si eres tan amable. Manteniendo la fe y buena conciencia, exhorta Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó? Vamos a recapitular y entender. Alejandro iba bien, pero en algún punto perdió la fe, o sea, perdió la confianza o la sana doctrina. Y también perdió una limpia conciencia, comenzó a hacer cosas que estaban mal y no se arrepentía. A pesar de que Pablo lo exhortaba o reconvenía y llamaba al arrepentimiento, llega un punto que tiene que aplicar la máxima disciplina dentro de la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos, que es la excomunión, sacarlo de la comunión. Cuando dice lo entregué a Satanás, es que llega un momento que le dice a Himeneo y a Alejandro, si seguís con esas falsas doctrinas, si seguís pecando y no arrepintiendo, si seguís en esa actitud de sembrar incredulidad, no podéis estar aquí porque de verdad que el diablo se está usando. Y ellos nada, y por fin les cierra la puerta, los entrega a Satanás. Pero tenemos un precedente en Corinto. Acordaos que en Corinto hubo uno que cometió un pecado horrible y lo excomulgaron, lo entregaron a Satanás. ¿Os acordáis? Fue uno que se acostó con la mujer de su padre. Y Pablo, y no se arrepentía, el tipo estaba como si tal cosa. Y Pablo llega un momento que dice, entregad al tal a Satanás para que le pegue una paliza. ¿Qué quiere decir? En la iglesia hay protección, en la iglesia hay un amparo de gracia, en la iglesia es un hospital, hay salud, es un campamento de Jehová. Al sacarlo de la comunión, el diablo le dio duro al tal. Pero se arrepintió. Y dice Pablo, recibidlo, porque ya ha aprendido la lección, recibidlo de nuevo y restaurarlo. Y mi espíritu estando ahí con vosotros, igual que le tuvimos que decir, así no puedes seguir en esta familia, es duro. Es como un hijo que dice, hijo, tú no puedes seguir en esta familia y golpeando o robando o en las drogas y aquí tener una cama caliente y un plato de comida. Estás equivocado. Con todo el dolor de mi corazón te cierro la puerta.
Pero muchos padres han visto retornar al hijo o a la hija arrepentido y entonces está siempre en tu casa, hijo. Yo no te eché, te echaste tú. Y eso es lo que tenemos que entender. Alejandro y Himeneo, nadie los echó, se echaron ellos, solos. Y la esperanza de Pablo es, al entregarlo a Satanás, que recibieran una corrección, es decir, que les fuese mal y ellos mismos se dieran cuenta de su error y escarmentados vuelven y piden perdón y son restaurados como discípulos. Porque siempre hay oportunidades de perdón y restauración en Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vamos a seguir la pista de la historia. Himeneo, se habla un poquito más de Himeneo en, muy bien, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Nos lo proyecta Ciara. Muy bien, vamos a leer en el 16 para entender. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, la palabra ahí es cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos se creían más sabios que Pablo, unos maestros de una falsa resurrección, como que la resurrección ya había tenido lugar. No entiendo bien ni siquiera qué es lo que enseñaban, se me ocurren varias ideas, pero ni sé bien qué decían, pero Pablo se está refiriendo a que un día cuando mueras se producirá nuestra resurrección en el futuro. Y ellos decían que ya había tenido lugar, estaban trastornando la fe, estaban trayendo confusión, no se sometían a nadie, estaban en rebeldía. Su palabra era como cáncer, estaban en una vana palabrería. Y entonces dice Pablo que Himeneo y Fileto estaban produciendo ese daño, dice Pablo a Timoteo, para que se cuide de ellos. Himeneo, habéis visto que era el amigo de Alejandro. Y en la misma epístola, en el capítulo 4, leemos lo que pasa con este tipo en el versículo 10 y 15. No, 10 y 14. Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. ¿Os veis? En vez de, cuando les excomulgan, que se arrepientan y vuelvan humillados, más soberbio. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces Pablo ya lo considera como un gentil, como un réprobo, como un publicano, como alguien que no ha aceptado ningún tipo de corrección, ni ha tomado la oportunidad de la misericordia. O sea, es un punto de no retorno, es un punto como que ya, como Judas, que no es que Jesús no le dio oportunidades de que volviera en sí, pero endureció su corazón. Este tipo endureció su corazón. Y Pablo se dio cuenta de que era un instrumento de Satanás, un falso hermano. Alguien que empezó bien, pero que se fue desviando y se llenó de orgullo, de soberbia, como Satanás en el cielo. Algunos piensan en Dios de tanto amor que se va a salvar hasta el diablo. Pero no. El diablo, para él se ha preparado el lago de fuego. Es un ser perverso. Y así hay gente de la que te tienes que cuidar. Como le dice en el versículo ahora 10 y 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, le dice Pablo a Timoteo, si es cáncer hay que cuidarse. Si es gente que no está soberbia y no acepta corrección ni quiere entrar por el camino de la bondad y de la verdad, a mí me ha hecho mucho daño. Yo ya me voy. Te quedas tú. Pero cuídate tú también. Que te lo va a hacer a ti también. Entonces algunos piensan que perdón es que tengo que convivir con el cáncer. No. A veces perdón es, te perdono, no sabes lo que hace. Señor, perdónale. O sea, lo importante es tener un corazón correcto. Perdónale, Señor, no sabe lo que hace. No sé. Imagínate una persona que le hace daño a un hijo tuyo, ni siquiera a ti, a un hijo tuyo. Entonces, ¿qué? Es un conflicto, ¿eh? Es amor que surge en la cárcel. Amor que se forja en la cárcel. Pero tú estás ahí, estás en una angustia y dices, lo estrangulo, lo mato. Y después me arrepiento. Pero ya
me quito el traje de cristiano en un momento y ¡pum, pam, pim! Y luego me arrepiento. Estás en ese conflicto, le ha dañado a alguien, a un hijo tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahí es donde tiene que venir lo de Cristo, la llenura del Espíritu, tiene que ver algo celestial, algo divino para decir, Señor, no se lo tomes en cuenta. Señor, no está ciego, no sabes lo que hace, Señor. Pero eso quiere decir que voy a meter a esa persona en mi círculo para que siga dañando a mi hijo o para que dañe a alguien más. No. Lo he puesto aparte, a ver si aprende a no blasfemar. Y sigue todavía más duro. Cuídate de él. Manténlo lejos de ti, porque igual que me ha causado mucho daño a mí, te puede ocasionar mucho daño a ti. O sea, ser bueno no es ser tontos. Y es duro a veces el decirle a alguien, oye ya, que corre el aire, distancia. Pero a veces hay que hacerlo por amor al cuerpo, por amor a lo sano. Mientras que lo enfermo no es sanado, cuidado. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces estas palabras no están en contradicción con lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, nadie tuvo el valor, han sido cobardes, me han desamparado. Y podría decir Pablo, ¿será posible? No son cristianos de verdad, son un atajo de cobardes, Señor. Y decir como que se le pague conforme a sus hechos. Pero dice Pablo, no, eso es la excepción, no hagamos de la excepción nunca la norma. Señor, todavía se tiene que forjar Cristo en ellos. Es un proceso igual que en mí. No les sea tomado en cuenta. Sigue trabajando para que crezca el carácter de Cristo, el valor, el amor, etcétera, en ellos también. ¡Amén! Entonces, ama a tu enemigo, pero no vayas buscando dónde poner la mejilla para que te den tortas. Es sentido común. Ora por el que te maldice y bendice al que te maldice. Y por el que no te ama, tú ámalo y bendícelo. Pero eso no quiere decir que metas al león en casa y te vuelva a hacer daño, te haga un destrozo. Cambia ese león, Señor, para que se convierta en cordero. Sentido común, ¿no? Amén, hermanos. El otro ejemplo de amor forjado en cárcel es el ejemplo de Martin Luther King, que en la cárcel escribió un mensaje que se titulaba Amor en Acción. Y él escribe unas palabras con las que quiero cerrar en esta noche. Está en la cárcel, encarcelado precisamente por su defensa de los derechos del pueblo de color. Y dice, escribe un mensaje poderoso en la cárcel. O sea, lo que me dice es que en la cárcel no escribe un mensaje de encender el ánimo del pueblo, de culpar. No escribe un mensaje lleno de acritud, lleno de odio, de venganza, no. Escribe un mensaje llamando a sus hermanos al amor y al perdón y a la misericordia. Y él escribe, desde lo alto de la cruz, Jesús ha proclamado solemnemente una ley más alta. Él sabía que la vieja filosofía del ojo por ojo dejaría ciego a todo el mundo. No intenta vencer el mal con el mal. Vence el mal con el bien. Crucificado por el odio, responde con el amor. ¡Qué magnífica lección! Podrán nacer y desaparecer las generaciones y los hombres continuarán adorando al Dios de la venganza e inclinándose ante el altar del desquite. Pero siempre oímos un grito lacerante de esta noble lección del Calvario. Solamente la bondad puede extirpar el mal. Solamente el amor puede vencer al odio. La luz ha venido al mundo. Una voz que grita a través de los siglos invita a los hombres a caminar hacia la luz. La vida terrestre se convertirá en una trágica elegía cósmica si el hombre no escucha esta voz. El juicio consiste, dice Juan, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús no se equivocaba respecto a los hombres que lo crucificaron. No sabían lo que hacían. Padecían
una terrible ceguera. Sería maravilloso si yo mirara también a la cruz y solo sintiese esta sensación sublime. Pero de una u otra forma nunca consigo apartar los ojos de la cruz sin comprender también que simboliza la mezcla de la grandeza y de la pequeñez, del bien y del mal. Cuando miro esta cruz, pienso no solo en el poder iluminado de Dios, sino también en la debilidad del hombre. Pienso en el estallido de la debilidad, pero también en el peso de la humanidad. Pienso en Cristo y en su perfección y en el hombre en su pecado. Debemos ver en la cruz el magnífico símbolo del amor vencedor del odio y de la luz vencedora de las tinieblas. Pero no olvidemos nunca al proclamar esta gloriosa afirmación que nuestro Maestro y Señor fue crucificado por la ceguera de los hombres. Los que lo crucificaron no sabían lo que hacían. Estas palabras de un hombre en la cárcel son palabras en las que llama a toda su comunidad a amar, a decir no saben lo que hacen, pero también llaman a no ser ciegos, a tener los ojos abiertos, porque cualquiera de nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra ceguera podemos hacer lo mismo, dañar porque no sabemos lo que hacemos. Por eso, mis hermanos, hoy termino pidiéndote que te pongas en pie y le pidamos al Señor esta luz de la cruz, que nos ilumine la cruz. Puedes cerrar los ojos conmigo. Puedes decir conmigo, repetir estas palabras y llegar a ser semejante a Él en su muerte. No pretendo haberlo alcanzado, pero sigo a la meta. Otra vez, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. No que lo haya alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Padre, gracias por esta palabra, gracias por recordarnos la cruz, por recordarnos el carácter de Jesús, por recordarnos lo que fluyó de ese árbol golpeado, una savia medicinal, lo que fluyó igual de Esteban, de Pablo, que en ellos se forjó Cristo, el amor, el perdón. Y nosotros, Señor, nos sentimos tan pequeños ante esta palabra, tan enanos, tan pequeños. Pero, Señor, te pedimos, si tiene que venir un Demas, un Alejandro, si tenemos que pasar por soledades, por desamparos, por momentos en los que solamente estás tú. Te damos gracias porque eso forma parte de tu taller en nosotros. Aleluya, eso forma parte de esta gloria. El poder de la resurrección y la participación en tus padecimientos. Pablo lo considera una riqueza. Y nosotros abrazamos la cruz, abrazamos el camino de Jesús, abrazamos, Señor, todo lo que pueda venir. Ayúdanos a no tomarlo personal como Pablo. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre lo bueno en los momentos de noche y de tribulación. Buscar los beneficios y el propósito que se está logrando. Ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad de perdonar y al mismo tiempo esa sabiduría de cuidarnos de los Alejandros o cuidarnos de esas personas que son gangrena, que son contumaces, que también las hay, y más en los tiempos del fin. Señor, danos esa astucia, mansos, sencillos como palomas, astutos como serpientes. Danos, Señor, Padre, esa capacidad de mantener sano el corazón, de volver bien por mal, vencer el mal con el bien. Levantamos las manos, llénanos del Espíritu Santo como a Esteban, llénanos de tu amor, llénanos, aleluya, aleluya, que estemos tan llenos que salgan palabras de bendición de nuestros labios, Señor. Aleluya, que estemos, Señor, tan preocupados por lo tuyo,
tan preocupados, tan entregados a lo tuyo, Señor, que no estemos sensibles por lo nuestro. Hay cristianos que somos tan sensibles, tenemos la piel tan fina, Señor. Perdónanos, Señor. Forja ese carácter abnegado, ese carácter maduro en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, porque seguimos adelante en pos tuyo, en pos de Cristo, en pos de lo supremo. Con tu ayuda, Santo Espíritu. Amén y amén.